Muy buenos días, diputadas y diputados. Solicito a la diputada secretaria Griselda Dávila Beas que informe a esta mesa directiva si, conforme al registro de asistencia del sistema electrónico, existe el quórum para iniciar la sesión. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 26 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum legal, diputado presidente, para celebrar la presente sesión ordinaria. Gracias, diputada. Esta presidencia informa al Pleno que en los términos del artículo 69, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, en vigor, los diputados Erasmo González Robledo y Francisco Elizondo Salazar, por motivos propios de su cargo, justifican su inasistencia a esta sesión. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 11:33 del día 29 de enero del año 2016. Ciudadanos legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado en vigor, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación, en su caso el acta número 157, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del año del 2016. Número 5, correspondencia. Número 6, iniciativas. Una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Matamoros, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2016. Número 7, dictámenes. De los dictámenes, el número 1, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a donar un predio a favor de la Cruz Roja Mexicana, institución de asistencia privada, con el fin de regularizar la posición sobre el inmueble donde se encuentran establecidos sus instalaciones, así como para la construcción de un centro de acopio y ayuda humanitaria. Número 2, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento del Río Bravo, Tamaulipas, a donar una fracción del predio a favor de la Asociación Ganadera Local General del Sauteño del Río Bravo. Número 3, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 11 del artículo 72 cuater, recorriéndose en su orden la actual fracción 11 para pasar a ser la 12ª del número citado del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la sesión. Señores diputados, continuamos con el orden del día. Solicito a la diputada secretaria Griselda Dávila Beas que, en su cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del presente año, implícitos en el acta número 157. A petición de la presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del actual. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 21 de enero del año en curso, implícitos en el acta número 157, siendo los siguientes. Número 1.
Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 154 correspondiente a la junta previa celebrada el día 15 de enero del presente año. 2. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 155 correspondiente a la sesión pública y solemne celebrada el día 15 de enero del año actual. 3. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 156 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de enero del año en curso. 4. Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de licencia del diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas, expidiéndose la resolución correspondiente. 5. Se aprueba el siguiente veredicto. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que considere dentro de sus programas y acciones promover en cada una de las escuelas públicas y privadas de educación básica la visita de colegios y asociaciones de profesionistas, así como otras organizaciones de diferentes oficios, con el objeto de incrementar la lectura de la legalidad y orientación de las niñas y los niños, a fin de que tengan acceso suficiente para decidir sobre su futuro profesional. Con relación a al anterior asunto, se expidió la resolución correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Damos la bienvenida a la diputada Belén Rosales Puente. Queda registrada su asistencia a esta sesión. Esta presidencia somete a su consideración en el honorable pleno el acta número 157 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de enero del año 2016 para las observaciones que hubiere en su caso. Si no hubiera más observaciones al documento que nos ocupa con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado en vigor, así como el punto de acuerdo número 60-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin que los integrantes de este órgano parlamentario emitamos el sentido de nuestro voto. ¿Quién? Patricia Guillermina. Damos la bienvenida a los diputados Carlos González Toral, la diputada Patricia Guillermina y al diputado Salvador Rosas Quintanilla. Bienvenidos. Se cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobado el acta de referencia por 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. A tal efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D de la Ley sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios proceder a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que, en uso de sus atribuciones legales,
esta presidencia determine el turno o tramite que a quien corresponda. En este tenor solicito a la ciudadana diputada secretaria Griselda Dávila Beas que tenga a bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Legislatura de Yucatán, circulares número 3, 4 y 5, diagonal 2015, fechadas el día 15 de diciembre del año próximo pasado, mediante las cuales se informa de los diversos actos legislativos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se acusa recibo, se toma debida nota y se agradece la información. De la Legislatura de Hidalgo, circulares número 38, 39 y 40, diagonal 2015, recibidas el 25 de enero del año actual, mediante las cuales se informa de diversos actos legislativos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibo, se toma nota y se agradece la información. Del Ayuntamiento de Matamoros, oficio número 010, diagonal 2016, recibido el 22 de enero del presente año, mediante el cual remite el estado de deuda pública correspondiente al mes de noviembre del 2015. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibo y se integra el expediente de seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Del Ayuntamiento de Bustamante, oficio número TES, diagonal 08, 2016, recibido el 25 de enero del año en curso, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, enero-diciembre. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos de fiscalización. Del Secretario General de Gobierno, oficio número 23, recibido el 26 de enero del año actual, mediante el cual remite el informe del saldo de la deuda pública, directa e indirecta del Gobierno de Tamaulipas, correspondiente al 31 de diciembre del 2015. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibo y se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del Gobierno del Estado y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De diversos habitantes del municipio de Mier, Tamaulipas, oficio recibido el 11 de enero del presente año, mediante el cual manifiestan probables omisiones e irregularidades cometidas por diversas autoridades de dicho ayuntamiento. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibo y se turna al Comité de Información, Gestoría y Quejas para su análisis y trámite que corresponda. Del presidente de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, oficio recibido el 28 de enero del presente año, mediante el cual remite la cuenta pública del Congreso del Estado de Tamaulipas correspondiente al ejercicio 2015. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos de fiscalización. A continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para hacer el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Arsenio Ortega Lozano. Francisco Javier. Diputada Belén, estamos con… ¿Sí? ¿También? ¿Con quién
diputado. Arsenio Ortega Lozano. Sí. Primero desahógese. Que está la vuelta de desahogo. Voy a la palabra. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Griselda Dávila Báez para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Matamoros. Se recibió del Ayuntamiento de Matamoros la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Matamoros, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2016. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, la iniciativa de referencia se turna a las Comisiones Unidas de Finanzas y Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y de Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Diputado Arsenio Ortega Lozano, haga el favor de tomar la tribuna, de hacer uso de la tribuna. Creí que era Jorge. Buenos días, compañeras, compañeros, medios de comunicación. Presidente, voy a leer un resumen de mi iniciativa, solicitándole que sea integrada en su totalidad la misma que le presente. Gracias. El suscrito, Arsenio Ortega Lozano, diputado de esta 62ª legislatura, con apoyo en lo previsto en los artículos 64, fracción primero de la Constitución Política Local, así como en los numerales 67 y 93, parte conducente de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, presento a esta representación popular iniciativa con propuesta de punto de acuerdo, mediante cual el Congreso del Estado exhorta al presidente de la República y al gobernador de Tamaulipas a dar cumplimiento inmediato al convenio de coordinación celebrada entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Tamaulipas con el objeto de construir el acuaférico y la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en esta capital. Fundo la presente acción parlamentaria considerando: 1. Que el derecho humano al agua ha sido reconocido por distintos organismos internacionales y en las constituciones mexicanas y estatal como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 2. Que en su observación general número 15, aprobada en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, del que México es parte, consideró que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. 3. Que por su parte la Asamblea General de la ONU, en su 15º periodo de sesiones de fecha 30 de septiembre de 2010, afirma que el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana. 4. Que el día 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo párrafo sexto declara: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y su uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 5.
que mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de marzo de 2014, se adicionó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para reconocer este derecho humano en términos similares a lo previsto en la normativa federal, disponiéndose en su artículo segundo transitorio que, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la publicación del decreto, se debería realizar las adecuaciones conducentes a la ley reglamentaria respectiva. 7. Que en un esfuerzo por garantizar el derecho de acceso al agua potable y saneamiento de los habitantes de la capital del Estado, el día 9 de mayo del 2013, los ejecutivos federal y local formalizaron un convenio de coordinación celebrado entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Tamaulipas con el objeto de construir el acuaférico y la segunda línea del acueducto Guadalupe-Victoria. 8. Que el referido instrumento legal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2013 y es consultable en la página electrónica respectiva. 9. Que es importante establecer que la firma de dicho convenio es parte de los compromisos de gobierno en materia hídrica que el presidente de la República asumió con los ciudadanos victorenses y con el gobierno del Estado de Tamaulipas. 10. Que dentro de los compromisos de gobierno y de los principales proyectos de inversión del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, todos de gran importancia para el país, en sus páginas 94, parte final y 95, aparece uno con la siguiente descripción: Acueducto Paralelo Guadalupe-Victoria, Región Norte. El proyecto del Acueducto Paralelo Guadalupe-Victoria consiste en la construcción de una línea paralela al acueducto actual con una longitud de 55 kilómetros y un diámetro de 0.91 metros. Está contemplado la construcción de una planta potabilizadora con capacidad para tratar el caudal de ambas líneas, existente y de proyecto, así como la construcción de un acuaférico en Ciudad Victoria de 22 kilómetros con 2 tanques de almacenamiento y regulación. Se prevé iniciar en 2014 y concluir en 2016 con una inversión del orden de los 1.222 millones de pesos. Las fuentes de inversión provienen de recursos fiscales federales 55% y recursos estatales y municipales 45%. 11. Que evidentemente ya es 2016 y sin embargo no se tiene conocimiento de que la obra de la segunda línea del acueducto haya dado inicio, ni que la obra del acuaférico presente avances significativos. Por ende, tampoco se sabe con certeza cuándo se entrarán en operación una vez construidas, pero es notorio que entre la fecha de la firma del convenio de coordinación y la fecha actual, en la ciudad han ocurrido diversos problemas que van desde los leves hasta los graves, tales como al menos una sequía atípica generalizada y un incendio seguramente accidental de alguna instalación de infraestructura hídrica de esta ciudad. Algunos de estos acontecimientos tuvieron duración más o menos prolongada en cuanto al número de días y en todo caso se suman a innumerables situaciones en las que de una u otra forma el organismo operador de agua potable en esta capital se ha visto rebasado por las circunstancias, al grado de no poder prestar o prestar deficientemente el suministro de agua potable, siendo el caso más reciente el ocurrido apenas en el mes de diciembre inmediato anterior. 12. En las relatadas condiciones y teniendo en cuenta que corresponde al Estado el deber de garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de agua potable y saneamiento, principalmente en el caso del servicio doméstico o en hogares en los que viven menores de edad, adultos mayores, discapacitados y otras personas que ameritan especial protección constitucional, o a edificios o lugares públicos, se advierte que las obras de infraestructura hídrica proyectadas son totalmente necesarias para facilitar el acceso de miles de personas y familias al vital líquido. 13. Congruente con lo expresado, es objeto de la presente propuesta sugerir la expedición de un exhorto dirigido a las autoridades competentes a efecto de que se agilicen las gestiones y realicen las acciones necesarias para construir en esta capital las obras de infraestructura que antes fueron promesas y hoy deben ser realidades, en cuanto son indispensables para el desarrollo de las familias victorenses. Estimado, justificado lo anterior, solicito el apoyo de esta representación popular para aprobar el siguiente punto de acuerdo, número 62 y consecuente. Primero, el Congreso del Estado
Exhorta al presidente de la República y al gobernador de Tamaulipas a dar cumplimiento inmediato al convenio de coordinación celebrado entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Tamaulipas con el objeto de construir el acuaférico y la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en esta capital, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de junio de 2013. Segundo, se instruye al presidente de la Junta de Coordinación Política de este Poder para que comunique el presente acuerdo a las autoridades exhortadas conforme al punto anterior, debiendo dar seguimiento e informar al Pleno de los resultados de las gestiones realizadas al efecto. Artículo transitorio único. Este acuerdo surte efectos al momento de su expedición y se publicará en el Periódico Oficial del Estado. Diputado presidente, nuevamente le ruego que el contenido del documento que habré de entregarle se inserte íntegro en el acta de esta sesión. Gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿La tuya? Esta es la tuya. Esta es la de lectura. Esta Esta es la que te voy a firmar. Sí. Te quedas con... Damos la bienvenida al diputado Juan Martín Reina García. Está tomada su asistencia. ¿Quién? Con fundamento al artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Arsenio Ortega Lozano se turna a la Comisión de Gobernación Recurso Agua para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Solicitamos a la diputada Belén Rosales Puente que haga uso de la tribuna para presentar su iniciativa. Bienvenida la diputada Laura Felicita García. Está tomada su asistencia. En mi caso no se hizo. Los suscritos: Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Laura Teresa Zárate Quesada, Francisco Elizondo Salazar, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Francisco Javier Garza de Cos, Juan Martín Reina García, Salvador Rosas Quintanilla, Juan Patiño Cruz y la de la voz Belén Rosales Puente, diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como en los diversos 67, apartado 1, inciso E, 89 y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo primero de nuestra Carta Magna, en sus párrafos tercero y quinto, establece lo siguiente: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud. Presidente, pido que por favor llame a que pongan atención los compañeras y compañeros diputados. ¿Cómo no, diputada? Diputadas y diputados, les pedimos por favor que escuchemos la iniciativa que está presentando la diputada. Adelante, diputada. Bueno, por respeto a las personas asistentes voy a continuar. Las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De acuerdo al citado artículo, las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos que el resto de la población, pero penosamente en muchos de los casos no es así, pues en diversas ocasiones son objeto de discriminación y se ven obligados en razón de sus particularidades físicas o biológico o conductuales a superar obstáculos impuestos y desventajas creadas por la misma sociedad, todo con el único fin de obtener un nivel de vida adecuado y lograr su plena integración ante la misma sociedad. En Tamaulipas se estima que 3 de cada 100 habitantes padecen de algún problema de discapacidad, cuyo origen puede ser por nacimiento, accidente o enfermedades degenerativas. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que actualmente existen en Tamaulipas más de 300,000 personas con algún problema de discapacidad. Las personas con discapacidad siguen siendo en gran medida invisibles u olvidadas en nuestra sociedad. A pesar de sus esfuerzos para tener una mejor atención, muy rara vez logran satisfacer sus necesidades. Ello debido a servicios pobremente adaptados y a la falta de una correcta infraestructura para poder acceder a distintos lugares. Por ende, es necesario que las autoridades competentes, así como los titulares de las dependencias, tanto públicas como privadas, que ofrezcan algún servicio al público, brinden las herramientas necesarias para que las personas con algún tipo de discapacidad no se sientan insuficientes para poder llevar una vida normal. Por otro lado, es necesario hacer mención que las personas con discapacidad son en muchas de las ocasiones vulnerables a todo tipo de abusos, tanto físicos o emocionales, etc. Además, son a menudo aisladas de la vida social, por lo que en muchos de los casos tienen dificultades para acceder a cualquier tipo de información pública o personal, por lo que miles de personas con discapacidad están privados de la ayuda humanitaria a la que tienen derecho. Por tal motivo, este Congreso debe velar por la seguridad e inquietudes de las personas con discapacidad. Por ello tenemos que innovar y posteriormente implementar nuevos mecanismos, así como mejores servicios. Todo con el único fin de ofrecerles una mejor calidad de vida, así como una verdadera y completa integración en la sociedad. En conclusión, la presente acción legislativa tiene por objeto en lo conducente con el artículo 1 de nuestra Constitución Federal, establecer mejores condiciones para las personas con discapacidad, las cuales el Estado deberá promover y proteger de tal manera que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, cerciorando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno Legislativo para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto único, iniciativa de decreto que reforma el capítulo 16, denominándose del derecho a la accesibilidad, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, y el artículo 56 bis, y se adiciona el artículo 56 septies de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad para quedar como siguen. Capítulo 16 del derecho a la accesibilidad, libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Artículo 56 bis. Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones con las demás en todo el territorio del Estado.
Para tal efecto, de manera progresiva y de acuerdo a su disponibilidad de presupuesto, deberá, número 1, identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso en edificios públicos y aquellos que presten servicios públicos, las vías públicas, el transporte, todas otras instalaciones exteriores e interiores, como escuelas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, así como también en los servicios de información, comunicación y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 2. Dotar a los edificios públicos de sistemas, tecnologías, información, ayuda técnica y señalización en formatos susceptibles de ser comprendidos por las personas con discapacidad para facilitar su acceso a dichos edificios. Y 3. Contar entre su personal y tecnologías con un intérprete de lenguaje de señas mexicanas y de sistema braille, para el mismo fin que la fracción anterior. Artículo 56 septies. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán, entre otras, las siguientes medidas. Número 1. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional la información dirigida al público en general en formatos accesibles y con la tecnología adecuada a los diferentes tipos de discapacidad. 2. Promover la utilización de la lengua de señas mexicanas, el sistema braille y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el Internet. 3. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la información y la asesoría requerida para favorecer su desarrollo e integración social. Y 4. Los medios de comunicación y las instituciones del sector privado que presten servicios y suministran información al público en general la proporcionarán en formatos accesibles y de fácil comprensión a las personas con discapacidad. Para lograr un mejor servicio, de acuerdo a las fracciones anteriores, todas las oficinas, dependencias, instituciones públicas o privadas donde se brinden servicios de atención al público destinarán un área especial y ofrecerán un trato preferente a las personas con discapacidad. En el caso de la primera, se ubicará estratégicamente para el fácil acceso y los señalamientos necesarios para su rápida localización. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Por una patria ordenada, generosa y una vida mejor y más digna para todos integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente. ¿No traes copia? Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por la diputada Belén Rosales Puente se turna a las comisiones de estudios legislativos y atención a grupos vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le invita al diputado Francisco Javier Garza de Cos que haga uso de la tribuna y dé cuenta de su iniciativa. Trae copia para que, no sé, para que de una vez. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, medios de comunicación, presente.
los suscritos diputados Francisco Javier Garza de Cos, Francisco Elizondo Salazar, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Enrique Rivas Cuellar, Salvador Rosas Quintanilla, Laura Zárate Quesada, Juan Patiño Cruz, Juan Martín Reina García, Belén Rosales Puente, integrantes de la 62ª legislatura del Honorable Congreso de Tamaulipas y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción primera, y artículo 64, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como de los artículos 67, apartado 1, inciso E, y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 11, fracción quinta de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, con base en lo siguiente. 1. Introducción. Toda iniciativa de nueva ley o de reforma a la misma constituyente, una decisión política y como tal, debe obedecer a un planteamiento de una necesidad o problema sugerido por la colectividad o simplemente la reacción del Estado para colmar un vacío legal que muchas veces impide que aquella cumpla con su destino. Por eso, el legislador debe ser muy cuidadoso al momento de hacer el planteamiento de su proyecto de iniciativa, porque eso depende de su suerte a la hora de aplicarla y consecuentemente el mayor o menor grado de eficiencia. Y en esta tarea juega un papel crucial la técnica legislativa, porque esta nos enseña cómo estructurar la norma jurídica, nos dice cómo construirla gramáticamente observando las reglas de la sintaxis y por supuesto la semántica de cada vocablo, con todo lo cual hacemos comprensible, funcional y práctica de esta ley. Decimos lo anterior porque la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad adolece de una serie de inconsistencias, incongruencias y vacíos que dan al traste con su intencionalidad y propósito legislativo y, más aún, de política pública. Esta ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de febrero de 1997. A lo largo de esta vigencia ha sufrido 13 modificaciones entre reformas y adiciones, sin embargo, ninguna ha ocupado de adicionar o, por ejemplo, número 1, el artículo 2 para incluir el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, lo que es el DIF estatal, porque solamente alude al municipal. 2, el artículo 6 para mencionar al titular del Poder Ejecutivo, lo que es el gobernador del Estado, ejecutor de la ley por antonomasia, como principal responsable de su aplicación. Tercero, el artículo 8 habla de funciones del sistema DIF, que por cierto debe entenderse municipal, porque es el único mencionado en el diverso segundo, en la fracción primera, ya que él señala que debe crear una comisión estatal, lo cual constituye una incongruencia, por decirlo menos, una contradicción, por decirlo más. El cuarto, en el título del capítulo 4 se refiere a un consejo tamaulipeco y su primer artículo, que es el 10, habla de una comisión y la fracción cuarta vuelve a consejo. 5. Luego el artículo 11 vuelve a su denominación de consejo, pero algo más grave todavía, el precepto 10 estructura orgánicamente a las autoridades del consejo o comisión, pero no señala quiénes han de encarnar esos órganos. Que esto sirva nada más como botón de muestra de la tarea que nos espera si nos proponemos corregir en algo esas inconsistencias que a la postre demeritan su nobleza y buenas intenciones. Ahora bien, si partimos de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la que pretende proteger
a las personas con discapacidad, el artículo 1 y 5 de la Constitución General de la República, pero principalmente la ley que nos ocupa, nos damos cuenta que no obstante su amplio articulado, no existe una disposición que sea lo suficientemente clara, contundente y categórica como para dar el rango de un deber obligatorio en el sentido de que nos le quepa la menor duda de que la contratación de personas con discapacidad no es potestativo, sino que entraña un imperativo cuya ejecución es impostergable, ineludible, y que por ende de la observancia inmediata, que además, huelga decir, es de orden público o interés social. Es por ello que con esta acción legislativa nos proponemos proveer de una herramienta legal efectiva a las personas con discapacidad para que estén en condiciones de exigir un puesto de trabajo a las entidades públicas, así como a las privadas, en la inteligencia de que a estas se les estimulará o compensará con bonos o beneficios fiscales. En este orden de ideas, se impone una urgente adecuación a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, mismas que proponemos al tenor de lo siguiente. Segundo, exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades. Y cuanto al artículo 5 constitucional, consagra el derecho humano al trabajo. De igual modo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece: los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyan discriminación. Líneas adelante agrega: para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia, capacidad, los países deben de proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de la salud, el empleo y la educación. De igual forma, la Convención precisa: las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos a trabajar y ganarse la vida. Los países deben de prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad razonable en el lugar de trabajo. Ahora bien, la discapacidad se concibe como la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona, existiendo por tanto diversos tipos de discapacidad como son neuromotora, auditiva, visual, intelectual, del habla, múltiple. Luego entonces, para que una persona con discapacidad logre salir adelante y tenga una integración social efectiva, requiere que el Estado implemente las políticas públicas conducentes que proporcionen a dichas personas los medios necesarios, como lo es la atención médica, tener una rehabilitación integral, médica, social y laboral, los medios de transporte, el libre acceso a los edificios tanto públicos como privados, solo por mencionar algunos. Por consiguiente, la presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de Integración Social de Personas
con discapacidad para que el Ejecutivo del Estado, por conducto de los órganos competentes, como son la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, estatal y municipal, y el Consejo Tamaulipeco, garanticen a dichas personas el derecho humano al trabajo en las dependencias públicas y entidades privadas, para lo cual deberán firmar convenios entre ambas en los que se comprometan a emplear a las personas con discapacidad de acuerdo a las características o necesidades del puesto y al perfil de las personas discapacitadas, en el sentido de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con un padrón de las personas con discapacidad que existen en Tamaulipas, así como el perfil o la escolaridad de cada uno de ellas. En razón de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estima de la mayor importancia y urgente integrar a las personas con discapacidad al área laboral y con ello dotarlos de una terapia ocupacional, lo que obviamente les permitirá estrechar su relación con la sociedad y de esta manera llegar a ser autosuficiente económicamente y no estar a expensas del apoyo familiar, que no siempre está al alcance. Así y solo así, eventualmente sería realidad la letra y el espíritu de los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de la Integración Social de Personas con Discapacidad para el Estado de Tamaulipas, esta última con las notorias deficiencias de técnica legislativa ya precisadas. Adicionalmente, con el agravante de que ninguna autoridad de las que menciona la ley han demostrado voluntad política para hacerla efectiva, en franca violación de aquellos postulados, principalmente por parte del órgano que constitucionalmente tiene a su cargo esta responsabilidad, el titular del Poder Ejecutivo del Estado. La Ley de Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad estipula que la misma es de orden público e interés social y sus disposiciones son de carácter obligatorio en el territorio del Estado de Tamaulipas. Como podemos observar de las disposiciones antes señaladas, el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Tamaulipeco han incumplido la ley de manera sistemática, ya que es de dominio público que ésta no ha sido aplicada puntualmente, como lo proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, dejando por tanto en total desamparo y vulnerabilidad a dichas personas, pues no parece que la o las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, reiteramos, tenga la voluntad política de llevar a la práctica las disposiciones antes dichas. Y para demostrarlo, bastaría observar las dependencias de gobierno estatal y municipal en las que no tienen laborando a ninguna persona con discapacidad, o cuando menos 2 o 3, como tampoco este Poder Legislativo y no se diga el Poder Judicial. En concordancia con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone reformar el artículo 11, fracción quinta de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, cuyo texto vigente prescribe. Quinto, alentar y fortalecer los proyectos y programas que promuevan los sectores social y privado a favor de la integración de las personas con discapacidad. Consecuentemente, al amparo de los motivos vertidos con la antelación, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la 62ª Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 11, fracción quinta de la Ley de la Integración Social de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tamaulipas. Artículo único. Se reforma el artículo 11, fracción quinta de la Ley de la Integración Social de Personas con Discapacidad para quedar como sigue. Artículo 11. Son atribuciones del Consejo las siguientes. Quinto, firmar en el primer mes de cada ejercicio fiscal
un convenio con el sector privado en el que se establezcan los puestos de trabajo disponibles para las personas con discapacidad, el perfil de las personas que califique para estos puestos y los estímulos fiscales que se otorgarán a los empleadores. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 29 de enero del 2016. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, es cuanto tengo que decir. Gracias. Que no les tiemble la mano. Firmas una y me das la otra. Pues les encandila a todos los tamaulipecos con discapacidad, ustedes saben. Después te voy a comentar que también. No, faltan muchos. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Francisco Javier Garza de Cos se turna a las comisiones de estudios legislativos y de atención a grupos vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeras diputados, compañeros y compañeras y diputados, continuamos, pasaremos a desahogar el punto. Falta Juan Martín, perdón, disculpe. Juan Martín Reina, a favor de tomar la tribuna. Es que no lo tengo. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente, honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, los suscritos Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Laura Teresa Zárate Quesada, Francisco Elizondo Salazar, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Francisco Javier Garza de Cos, Juan Patiño Cruz, Salvador Rosas Quintanilla y el de la voz, Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como en los diversos 67, apartado 1, inciso E, 89 y 93 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía lo siguiente. Exposición de motivos. Tamaulipas es una de las entidades del país con sobrecarga de contribuciones y con una de las condiciones económicas más adversas, una carencia de fuentes de empleo y una pobreza y desigualdad creciente. Por ello, la responsabilidad de este Congreso del Estado de promover y consolidar las acciones legislativas que permitan hacer más ligera la carga fiscal de los habitantes del Estado. Aunado a lo anterior, el transporte sigue siendo una de las exigencias más importantes de nuestro Estado. La mayoría de la población carece de un transporte propio y cuando llegan a adquirirlo se enfrentan a una serie de cobros muy onerosos y hasta injustificados. Es el caso del pago de placas y engomados que a libre criterio de los responsables de las finanzas del Estado
lo aplican sin considerar las dificultades económicas de los particulares, toda vez que con el canje de placas en periodos de tiempo tan pequeños se vulnera la economía familiar. Si bien es cierto que para este año dicho concepto ya se encuentra contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal, no existe la justificación para que se venga realizando cada 3 años, como ha venido aconteciendo en la presente y anteriores administraciones. De acuerdo a la expositiva de motivos por el Ejecutivo del Estado, refiere que la intención del replaqueo es contar con un padrón vehicular totalmente actualizado para cuestiones de seguridad y mejor administración. Sin embargo, ya existen ejemplos a nivel nacional de cómo mantener un control del parque vehicular sin tener que realizar el cambio de placas, que además de ser un gasto innecesario, también significa un trámite tedioso. Los promoventes de la presente acción legislativa consideramos si el objetivo es mantener un padrón de vehículos actualizado, puede recurrir a un censo o algún otro mecanismo de obtención de información para lograrlo, entre ellas, inclusive limitar el cambio de placas solo a las unidades nuevas y no necesariamente afectando los bolsillos de los tamaulipecos. El 25 de septiembre del año 2000, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 001 SCT-2-2000, denominada placas metálicas, calcamonías de identificación y tarjeta de circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, microbuses, motociclistas y remolques matriculados en la República Mexicana. Licencia federal de conductor y calcamonía de verificación físico-mecánica, especificaciones y método de prueba, en las que se establecen las especificaciones técnicas y los métodos de prueba con las que se debe de cumplir. Se supone que hoy en día nuestro Estado cumple con cabalidad con la norma oficial mexicana, además de contar con la tecnología para cumplir eficiente con los objetivos para los que fueron creadas, por lo que no se trata de una obligación normativa que indique que necesariamente se debe de realizar cada 3 años. Actualmente, en otras entidades federativas como Durango no se cobra tenencia y el canje de láminas es cada 6 años, tal y como también acontece en el estado de Baja California. En la Ciudad de México, de forma única, y en Jalisco hasta 10 años, solo por citar algunos. En base a lo anterior y de acuerdo a la necesidad que vive nuestro Estado, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos vemos en la imperiosa necesidad de promover la presente iniciativa que pretende que el pago por concepto de placas se extienda de 3 años como se encuentra en la actualidad a 6 años como propuesta. La iniciativa que hoy se propone a su consideración es un documento cuyo objeto primordial es sentar las bases para la certidumbre en materia de obligaciones fiscales de los tamaulipecos, además de reducir la carga impositiva que hoy en día tenemos y a evitar trámites complejos y burocratismo cada que se requiere el pago. En nuestra oportunidad de coincidir en nuestro quehacer legislativo a favor de nuestros representados. Sometemos a consideración de esta soberanía lo siguiente: iniciativa de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Artículo primero, se reforma el artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Con base en las tarifas previstas en este precepto, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y oficinas autorizadas, hará efectivo los derechos por expedición, reposición o canje de placas de vehículos de motor o remolques, de servicio particular y de servicio público de transporte, 5 días de salario mínimo. Las personas físicas, los derechos comprendidos en esta fracción y lo anterior deberán pagarse dentro de los 6 primeros meses del año, de conformidad con las disposiciones de las autoridades correspondientes. El pago por servicios de control en la dotación de placas por canje o replaqueo
deberá realizarse cada 6 años en la forma y términos en la presente ley. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se obtengan o contravengan a la presente reforma. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, es cuanto tengo que decir, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Juan Martín Reina García se turna a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeros diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Honorable Pleno Legislativo, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa íntegra de su lectura para que procedamos directamente a su discusión y votación. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto.
Compañeros legisladores, ha sido aprobada la dispensa de la lectura íntegra de los dictámenes por 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por atribuciones de esta mesa, los dictámenes, el orden se va a cambiar. El 1 pasa al 3 y entonces iniciaremos con el número 2. Está en consideración el dictamen de proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, a donar una fracción del predio a favor de la Asociación Ganadera Local General de la Sauteña del Río Bravo. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto al artículo 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, lo abre a su discusión en lo general. ¿Algún diputado quiera hacer el uso de la tribuna? Por favor, que se manifieste. Honorable Asamblea, no habiendo más las participaciones por el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular. Para tal efecto, instruye a al diputado Rogelio Ortiz Mas que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular. Para efectos se hace el registro correspondiente. Muchas gracias, diputado. Por instrucciones de la presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No, presidente. No habiendo quien desea participar el uso de la palabra, con fundamento el artículo 106, párrafo 4 y 111, párrafo 1, 4 y 5 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo del número 61 primero, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Diputada Olga, diputada Belén. Se cierra el registro. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está a su consideración el dictamen de proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 11 del artículo 72 cuater, recorriéndose en su orden la actual fracción 11 para pasar a ser la 12, el numeral citado del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado,
lo abre a su discusión en lo general. ¿Algún diputado desea hacer uso de la tribuna? Damos la bienvenida al diputado Alfonso de León Perales. No hay nada. Honorable Asamblea, no habiendo participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular. Para tal efecto, instruyo a la diputada secretaria general Griselda Dávila Beas que consulte si algún diputado o diputada desea participar en la discusión. En lo particular, para efecto, se hace el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. Nadie. No habiendo quien desea hacer el uso de la palabra, con fundamento en el artículo 106, párrafo cuarto y 111, párrafos 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, así como el punto de acuerdo número 62-1, esta Presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Diputado Juan Martín Reina, su voto. Gracias. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a donar un predio a favor de la Cruz Roja Mexicana, institución de asistencia privada, con el fin de regularizar la posición sobre el inmueble donde se encuentran establecidas sus instalaciones, así para la construcción de un centro de acopio y ayuda humanitaria. Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, lo abre a discusión en lo general. ¿Algún diputado desea hacer el uso de la tribuna? Diputada Olga Sosa. No. Diputada Olga, en pro. Ya no hay nada.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, haga el favor de subir a la tribuna. Compañeras y compañeros diputados, quiero primeramente externar a los integrantes de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal mi reconocimiento por la aprobación del dictamen que nos ocupa y en el cual se materializa un proyecto de donde se realizará la construcción de un centro de acopio y de ayuda humanitaria en el municipio de Tampico. La Cruz Roja ha estado siempre presente desde el huracán Hilda 55, de todos los desastres naturales que hemos vivido, el Ingrid y el huracán Manuel. Así que dicho proyecto amerita y además permitirá también hacer frente a cualquier desastre natural futuro y apoyar con rapidez y calidez a nuestra comunidad de Tampico y zona conurbada. Enhorabuena por este proyecto y por supuesto que nuestro voto es a favor del presente dictamen y a favor de la Cruz Roja, además de nuestro querido Tampico. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias a la mesa directiva. Gracias, diputada Olga Sosa Ruiz, por su participación. Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general, el proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular. Para tal efecto, instruyo a la diputada Griselda Dávila Beas que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular. Para tal efecto, de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desea hacer el uso de la palabra con fundamento del artículo 106, párrafo 4 y 111, párrafo 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, así como el punto de acuerdo número 62-1, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Diputado Álvaro Barrientos Barrón, a favor. Diputado Juan Patiño Cruz. Nada más. 33.
Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado con 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Compañeros diputados, a continuación desahogamos el punto de asuntos generales. Al efecto, esta presidencia tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que le pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna. Heriberto Ruiz Tijerina. Después de Alfonso Tijerina. Poncho de León. Ya, Alfonso de León ya está. Heriberto Ruiz. Enrique Rivas. Enrique Rivas. Nada más. Diputado Alfonso de León Perales, haga el favor de tomar la tribuna, hacer uso de la tribuna. Aquí es Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, los saludo con mucho afecto. Este día acudo aquí a esta tribuna con un asunto de suma relevancia para mi vida personal y política. Y bueno, quiero platicarles en primera instancia que estamos ante un proceso electoral, quizás en la fase de lo que pudiera llamarse precampañas o lo que va a ser una campaña constitucional. Y en mi caso ustedes recordarán que el 19 de mayo del año pasado su servidor solicitó renuncia al instituto político al cual pertenecía y hice mi declaración de diputado independiente en este pleno del Congreso. Los motivos, pues ustedes también los conocen, son por una ideología ciudadana bastante arraigada y finalmente que las leyes electorales nos dieron el beneficio de que ahora tuviéramos o pudiéramos contar con una figura de candidato independiente y lógicamente que al tener esta figura que ya no requiere de una forma obligada tener unas siglas partidistas para poder participar electoralmente y además siendo congruente y comulgando con este tipo de ideología, pues su servidor se declaró independiente el día 20 de mayo del 2015 y desde entonces hemos viajado con esa etiqueta en esta legislatura y hace unos días tuvimos a bien presentar la documentación y tratar de cumplir con los requisitos que marca la convocatoria para todos aquellos aspirantes que quieren participar y andan en busca de una candidatura independiente y su servidor presenté esa documentación y bueno, estamos en espera, es muy probable o es el día de hoy cuando se define que la participación tenga la anuencia de este instituto electoral para que podamos pasar a una segunda etapa, que es ir en busca de los apoyos ciudadanos, reflejados en firmas y copias de la credencial de elector de los ciudadanos. Finalmente, hice esa manifestación de la intención de querer convertirme en ese aspirante y la convocatoria no obliga a un servidor a solicitar la licencia en este Congreso, pero yo creo que por ética y por mejores condiciones morales también, lo prudente es de que si voy en busca de esa participación, también pida la licencia como lo hacen los compañeros que pertenecen a los partidos políticos y creo que eso da mejor interpretación por parte de la población y también mayor transparencia. Entonces, con esos motivos, este día de hoy,
Yo quiero decirles que voy a solicitar mi licencia para separarme temporalmente del cargo de diputado local y bueno, iniciar ese procedimiento para que sea llamado mi suplente. Y voy a dirigirle al diputado presidente de la mesa directiva, al diputado Marco Antonio Silva Hermosillo, mi solicitud, porque quisiera que en este momento se iniciara ese procedimiento para poder separarme del cargo y les tome en consideración y les pido encarecidamente su aprobación. Al diputado Marco Antonio Silva Hermosillo, siendo el 29 de enero del 2016 en esta ciudad, Victoria, Tamaulipas, del honorable presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 67, párrafo 1, inciso J de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, solicito a esta soberanía popular licencia para separarme del cargo como diputado local en esta 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado a partir del 30 de enero del 2016 y hasta que termine mi participación en la próxima contienda electoral. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración atenta y distinguida. Atentamente, el diputado Alfonso de León Perales, diputado independiente. Compañeros, las expectativas de la ciudadanía acerca de esta participación por la vía independiente están por las nubes, son muy altas. Realmente queremos confiar en un proceso totalmente democrático y considero que esa figura independiente es la que pudiera darle legitimidad y por fin pudiera terminar de permitir que la democracia se instale en Tamaulipas y en México. He gozado, he disfrutado, hemos trabajado juntos en este Congreso, en este honorable Congreso del Estado. Esta legislatura es una legislatura, y lo digo por conocimiento de causa, de las que más productividad han tenido a través de la historia de Tamaulipas y claro que es momento de reconocerles y felicitarles. Yo quisiera seguir aquí, pero también me siento con la obligación de que en el momento en que esta figura política, que son los candidatos independientes, alcanzó la vigencia, en ese momento también me siento con la obligación de ir a aportar mi granito de arena a mi ciudad, a Reynosa, y quiero decirles que voy con las ganas y el corazón dispuesto para no lograr nada más los objetivos que pretendo, sino lograr una real transformación de mi pueblo natal, de mi ciudad natal, que es Reynosa, Tamaulipas. Les aseguro que este Congreso, los diputados y las diputadas, yo lo siento como si fueran mi segunda familia. Y quiero decirles que se los digo de corazón y que les deseo lo mejor y la mayor de las bendiciones. Por lo tanto, en este momento hago mi despedida formal y decirles que estoy en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a las órdenes de todos ustedes y por supuesto a las órdenes de la ciudadanía. Me da mucho gusto, bendiciones, muchas gracias. Muy bien, diputado. ¿Sabes qué? Tiene un aprecio. Por la naturaleza de la solicitud de licencia que acaba de dar cuenta el diputado Alfonso de León Perales, con fundamento en los artículos 58, fracción 29 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas
y 73, párrafo 3 de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito solicitar al diputado secretario Rogelio Ortiz Mar se sirva dar lectura al proyecto de punto de acuerdo que, en caso de aprobarse, habrá de expedirse para los efectos procedentes. Con mucho gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia daré lectura al proyecto de punto de acuerdo respectivo, que habrá de expedirse en caso de ser aprobada la solicitud de referencia. Artículo único. Con base en lo dispuesto por el artículo 69, párrafo 3 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, se concede licencia para separarse de cargo de diputado integrante de la 62ª legislatura del Congreso del Estado al ciudadano Alfonso de León Perales, con efectos a partir del día 30 de enero del año 2016. Por lo tanto, procédase en los términos de ley. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Honorable Pleno Legislativo, está a su consideración el punto de acuerdo respectivo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Al no haber la participación con relativo al punto de acuerdo que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Griselda Dávila Beas se sirva a recoger el parecer de la Asamblea sobre este particular. Honorable Pleno Legislativo, por instrucciones de la presidencia, con base en lo previsto por el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado y del punto de acuerdo número 62-1, me permito informarles que procederemos a realizar la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Lalo. ¿Quién faltó? A ver. Diputada Erika Crespo. Diputado Alfonso de León Perales. ¿A favor? Perfecto. Está excusado. 32. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el punto de acuerdo ha sido aprobado por 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente, comunique al diputado Alfonso de León Perales y procédase a llamar al suplente para los efectos legales correspondientes. Diputado Heriberto Ruiz Tijerina, haga usted el favor de hacer uso de la tribuna. Viernes 5 a las 12. Está muy bien. Pues primero que nada, muy buenas tardes, estimados compañeros. El motivo de mi presencia aquí en Asuntos Generales es, pues primero que nada, pues reiterar, ¿verdad?,
el agradecimiento, el apoyo y comentarles que dentro de las estrategias de trabajo que hemos implementado y hemos seguido de cara a seguir fomentando un marco de participación ciudadana para seguir fomentando el Estado seguro y fuerte que todos queremos. Hoy quiero anunciar delante de todos ustedes, porque es importante que desde esta máxima tribuna del Estado sea una aportación a lo muy importante que es la seguridad de nuestro Estado, de nuestros ciudadanos y de nuestras familias. Sabemos que se ha hecho mucho, sabemos que se ha avanzado, sin embargo, hay temas que tenemos que seguir apoyando y fomentando para que se construya esta seguridad que todos queremos. Por eso hoy, previo a la reunión, repartimos este calendario en el que lo hemos denominado Diputado Amigo por tu Seguridad. Y yo convoco a todos los compañeros que lo puedan hacer en sus distritos, en sus municipios, para que repliquemos y ayudemos a la ciudadanía. Estos calendarios no solamente anticipan lo que ya es una realidad que recientemente anunció el presidente de la República. Ya pronto tendremos un 911 en el que invariablemente desde cualquier parte de la República, desde cualquier municipio, podrá haber un teléfono ya directo de la emergencia. Sin embargo, mientras tanto, es importante que tengamos los teléfonos para llamar en casos de emergencia, los bomberos, la Cruz Roja, la Policía Judicial, el Ejército Mexicano, la Marina, en fin, todas las áreas que de alguna manera nos interese a cada uno de nosotros y a nuestros ciudadanos en nuestros distritos y en nuestros municipios. Apoyemos y fomentemos esta actividad cívica por la seguridad de los tamaulipecos, por la seguridad de los ciudadanos y por la seguridad de nuestras familias. No bajemos la guardia. Estamos ciertos de que entramos en una conclusión de un gobierno y seguramente a partir de junio, julio o el 1 de octubre tendremos un nuevo gobierno. Pero no bajemos la guardia, no dejemos solos a nuestros ciudadanos, ni a nuestras instituciones, ni a nuestros empresarios y sigamos fomentando los teléfonos de emergencia para que la gente tenga la posibilidad. ¿Qué estrategia estamos planteando y sugiriendo para ustedes? Que lo repartan en las escuelas, en los negocios, en las casas de sus vecinos, de sus amigos. Siempre es importante que tengamos a la mano cuáles son nuestros teléfonos de emergencia. Y por eso hoy me da mucho gusto decirle a ustedes y a los tamaulipecos que seguimos preocupados por la seguridad y que seguiremos trabajando incansablemente por la seguridad. Muchas gracias, compañeros. Yo pensé que nos ibas a abandonar. Gracias, diputado Heriberto Ruiz Tejerina, por su calendario. Le pedimos al diputado Óscar Enrique Rivas Cuellar, por favor, haga uso de la tribuna. Es toda suya. Compañeras y compañeros diputados, representantes de los diversos medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Muy buenas tardes. Estos 2 años y meses de ejercicio de esta 62ª legislatura de nuestro Estado, para los 36 diputados que tenemos el gran honor de representar a los tamaulipecos, ha sido una gran responsabilidad, pero sin duda una experiencia única y de grandes satisfacciones. Todas y cada una de nuestras acciones legislativas, como nuestras participaciones y gestiones realizadas con motivo de nuestro encargo de diputado, ha sido con el objetivo de responder a la confianza depositada por nuestros representados. Hasta hoy hemos trabajado
permanentemente para responder con honestidad, con congruencia a esa confianza. Pero el día de hoy es la última sesión en el que el de la voz tiene este enorme privilegio de representar a los neolaredenses y a los tamaulipecos, con el objetivo y el gran compromiso de seguir trabajando por el bien de Nuevo Laredo y de Tamaulipas. Por tal motivo, desde esta tribuna, mi conciencia me exige agradecer a todos y a cada uno de los compañeros legisladores de todas las fuerzas políticas en este Congreso representada, a quienes les deseo éxito en su desempeño, porque ello redunda en el bienestar de los tamaulipecos. También deseo agradecer a todo el personal jurídico y administrativo que trabaja en este Congreso. Gracias por su apoyo. Gracias particularmente a mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a todo el apoyo de mi partido, de quienes me siento sumamente orgulloso y a quienes seguiré apoyando por el bien común y la dignidad de los tamaulipecos. Sin duda alguna, en esta lista de agradecimiento no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a mi amigo el presidente municipal, Carlos Enrique Cantú Rosas, la oportunidad de haber hecho equipo con él, haber cambiado el rostro de Nuevo Laredo y el día de hoy, pues también despedirme de cada uno de ustedes. Me llevo 35, no solamente 35 nuevos amigos de calidad, que lo siento y que sin duda alguna cada uno de ustedes tendrán en un servidor, a un amigo, a un aliado allá en Nuevo Laredo. Complacido, no me quedé con ganas de hacer absolutamente nada, siento que dimos debate de altura. Agradecerle al diputado presidente Ramiro Ramos, gracias paisano, por también tener la congruencia y tener la paciencia para poder transitar y darle dignidad y altura a este Congreso. Felicitarlos a todos, que Dios nos bendiga, arriba Tamaulipas y arriba Nuevo Laredo. Muchísimas gracias. Antes de hacer la clausura, nada más agradecer a los diputados y diputadas este día, al público en general y a la prensa por estar con nosotros. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 13 horas con 20 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita para el día a la junta previa que tendrá verificativo el día viernes 5 de febrero, el actual, a partir de las 12 horas.